Pues muy buenos días. Yo soy Elisa, ya me ha presentado Carlos y voy a dar el webinar de los cambios que nos trae el nuevo Esquema Nacional de Seguridad y su enfoque de implantación. Pues, ¿qué punto vamos a abordar? Primero vamos a contar un poco de historia, voy a ser muy breve, la historia del Esquema Nacional de Seguridad y la legislación aledaña. Luego vamos a hablar de las motivaciones de por qué un nuevo Esquema Nacional de Seguridad. En el tercer punto nos vamos a centrar en los cambios, va a ser el más denso, luego cómo abordar estos cambios y por último unas conclusiones. Pues empecemos con el primer punto, el Esquema Nacional de Seguridad, 12 años de historia. Bueno, aquí simplemente vamos a ver en una línea del tiempo toda la legislación que ha motivado o que está relacionada con el Esquema Nacional de Seguridad, desde las primeras leyes de protección de datos, allá por el año 92, la LORTA, con sus correspondientes reglamentos, en el año 94, luego en el año 99 una nueva ley de protección de datos. He considerado la ley LSSICE porque típicamente cuando una sociedad mercantil, aunque fuese de la administración pública, si era empresa mercantil, abordaba la adecuación a la LOPD, pues típicamente abordaba la adecuación a la LSSI. Posteriormente, el reglamento de la LOPD en el año 2007, que hasta hace muy poquito ha estado mencionado en el Esquema Nacional de Seguridad, luego la Ley 11, que en su artículo 42 mencionaba un futuro Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. Y entonces nos llega en 2010 el Esquema Nacional de Seguridad, Real Decreto 3 de 2010. Pues seguimos, en el año 2011 llega la ley y su reglamento de las infraestructuras críticas que tienen relación con el esquema en el punto y hora en que mencionan que las medidas del esquema se pueden contemplar a la hora de hacer los planes de protección de las infraestructuras críticas. En el año 2015 las leyes 39 y 40 y ahora es la ley 40 la que en su artículo 156 obliga al Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. Y en el 2015 hay un nuevo Esquema Nacional de Seguridad, pero que no tiene realmente cambios de tanto calado como tenemos ahora, que es el Real Decreto 951. En 2018, como respuesta a la Directiva NIS, tenemos el Real Decreto Ley de transposición de la Directiva NIS, que el año pasado, en 2021, se desarrolló con su correspondiente reglamento, el Reglamento NIS. Y este año, pues tenemos nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Pues esto es un poco la historia. ¿Y por qué he querido contaros esta historia? Pues porque el esquema ahora nos hace relación a la LOPD, nos hace relación a la directiva NIS. Y ese ha sido también uno de los motivos por los cuales se ha modificado el esquema, por el nuevo panorama regulatorio que tenemos alrededor. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones de estos cambios en el Esquema Nacional de Seguridad? Pues obviamente la transformación digital, todos estaréis conmigo en que en 2010 teníamos mucho más papel que tenemos hoy día, más transformación digital, más exposición a los riesgos, más superficie de exposición. Por tanto, tendremos que necesitar más salvaguardas. Para las nuevas y crecientes amenazas, no solamente hay más exposición al riesgo, sino que hay más riesgos, hay nuevas amenazas. Creo que no hace falta mencionar todos los ciberincidentes de los que hemos sido testigos en los últimos años, sobre todo los relacionados con el ransomware. Nuevos requisitos regulatorios, por ejemplo, la legislación NIS, como acabo de mencionar, nuevo LOPD, el Esquema Nacional de Seguridad todavía seguía haciendo mención al antiguo LOPD, tenemos un nuevo LOPD, entonces, claro, hay que hacer coexistir el NS con los nuevos requisitos regulatorios en materia de seguridad y privacidad. Y nuevas soluciones tecnológicas. Hay más amenazas, pero también hay nuevas formas de protegernos. Y el esquema, como ahora veremos, lo tiene que contemplar. Pues con estas motivaciones, ¿qué cambios nos trae el esquema? Bueno, la estructura. Bueno, la estructura en el fondo sigue siendo la misma. Como toda ley tiene sus capítulos, con sus anexos y con sus disposiciones. Entonces, antes teníamos 44 artículos, ahora tenemos 41. Se han reorganizado. Antes teníamos 4 anexos, siendo uno de ellos el anexo 2, que tenía 75 medidas, y ahora seguimos teniendo 4 anexos, de los cuales el anexo 2 tiene 73 medidas. Han desaparecido algunas medidas, como ahora veremos. Las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, pues esas se han mantenido. Y aparte, tanto el antiguo ANS como este, vienen acompañadas por las instrucciones técnicas, que son de carácter obligatorio,
se avecinan unas cuantas, ahora mismo tenemos 4, y las guías del CCN. Las guías no son, en principio, obligatorias, son pautas a seguir. No obstante, muchas de las medidas del NS hacen mención específica a guías, y en ese caso sí son obligatorias. ¿De acuerdo? Seguimos, cambios generales en el NS. Bueno, obviamente las referencias legales, pues con mucha legislación a la que referenciaba el NS se ha derogado, pues ya el nuevo NS trae la referencia a la nueva legislación. En concreto, pues ahora no es la ley 11, que era la que motivó el primer NS, sino las leyes 39 y 40, la LOPD, ahora es la LOPD-GDD, también menciona la legislación NIS. También ha cambiado el ámbito de aplicación. En principio, el NS aplica a la administración pública en sus relaciones con los ciudadanos, con otras administraciones y con los propios empleados. Bueno, pues también el nuevo NS hace mención específica, aunque antes también había una guía, que era la guía 830, en la que se decía que el NS aplicaba al sector privado en cuanto provea soluciones tecnológicas al sector público, y estas soluciones tecnológicas las usa el sector público para dar servicio a los ciudadanos, pero es que ahora hace mención, o sea, ya no es que lo diga la guía 830, ya que el propio NS dice que el sector privado está afectado por el NS en tanto en cuanto provean servicios o soluciones a las entidades del sector público para el ejercicio de de sus competencias y potestades administrativas. Además, también afecta a los sistemas que traten información clasificada, sin perjuicio de que a estos sistemas también se vea afectada por la propia ley de información clasificada. En cuanto a la gestión de incidentes, pues hay modificaciones en cuanto a los protocolos de actuación ante ciberincidentes, que contemplan específicamente a los operadores esenciales, a los operadores de servicios esenciales que están afectados por la legislación NIS y a los críticos que están afectados por la LPI. Puesto los contempla el NS, también estarían bajo el paraguas del NS en cuanto a la gestión de incidentes. La gestión de incidentes, obviamente, también contempla a los proveedores del sector privado cuando presten servicios al sector público y a los operadores que tengan incidencia en la defensa nacional, ¿vale? Un nuevo concepto en el NS es el perfil de cumplimiento, que es un subconjunto de medidas, estén en el anexo 2 o no, pueden ser otras medidas que no estén en el anexo 2, que si con estas medidas y tras un análisis de riesgo, este riesgo es aceptable y además este conjunto de medidas ha sido aprobado por el Centro Criptológico Nacional, pues son suficientes para decir que ese sector, que un determinado sector de actividad cumple el NS. Ahora mismo, por ejemplo, hay un perfil de cumplimiento para universidades, que es un conjunto de medidas, 60 y tantas, pues las universidades tienen ese perfil de cumplimiento específico. O sea, para decir que cumplen el NS y optar a una posible certificación, pueden contemplar ese conjunto de medidas siempre y cuando el riesgo asociado a implantarlas sea aceptable por la organización. Este es un concepto nuevo muy interesante. Y luego, en cuanto a la autoevaluación y a la auditoría de certificación, hay un pequeño cambio, y es que se dice que específicamente tiene que haber un programa de auditoría documentado. Siempre es una buena práctica, pero ahora es que se dice específicamente en el anexo 3 del NS que tiene que haber un programa de auditoría documentado y que todas aquellas actividades de auditoría para recoger evidencias que impliquen comprobaciones en sistemas operativos tienen que ser planificadas y acordadas previamente. ¿De acuerdo? Más cambios. Cambios en los principios básicos y requisitos mínimos. Bueno, los principios básicos, pues lo que antes se llamaba prevención, reacción y recuperación, ahora un cambio de terminología, es prevención, detección, respuesta y conservación. Menciona específicamente la conservación, o sea, que cuando nos recuperemos tenemos que garantizar además que los datos sean conservados, ¿de acuerdo? Sobre la función diferenciada, que antiguamente se decía que el responsable de seguridad tiene que ser independiente del responsable del sistema. Bueno, esto sigue igual. Lo que pasa es que ahora específicamente se dice que tiene que haber un responsable del sistema que sea diferente del responsable de seguridad. Se especifica, antes había una guía donde se decía, pero ahora es el propio ONS quien lo especifica. Y además un nuevo principio básico que es el de vigilancia continua, que como ahora veremos ha dado lugar a una nueva medida del ONS. Y en cuanto a los requisitos mínimos, cambio de terminología, seguridad por defecto, ahora se llama mínimo privilegio, pero en el fondo es lo mismo, o sea, seguridad desde el diseño en todo el ciclo de vida, configurando de la forma que sea más segura.
Y en cuanto al requisito mínimo de organización e implantación del proceso de seguridad, tenemos dos novedades. Una es que el responsable de seguridad ahora se puede certificar, hay una certificación, va a haber un esquema de certificación propio para el rol de responsable de seguridad, y además en los proveedores del sector privado que estén afectados por el NS existe el rol de POC, Point of Contact, punto de contacto, que será un interlocutor que además tenga que velar por el cumplimiento del NS en ese proveedor. ¿De acuerdo? Seguimos, cambios en las medidas de seguridad, que es donde ha habido más cambios. Bueno, pues se siguen manteniendo los tres marcos que había antes, el marco organizativo, el marco operacional y las medidas de protección. Se mantienen las 4 medidas del marco organizativo, el marco operacional salen 2 nuevas medidas, el total son 33, de 31 pasamos a 33, y las medidas de protección bajamos de 40 a 36, pero es porque muchas se refunden en otras, no es porque haya menos exigencias necesariamente, ¿vale? Otra novedad es que cada medida, a la hora de definir cada medida, se definen unos requisitos generales y luego está el concepto de refuerzo. Como veis en la diapositiva, R1, R2, R3 son refuerzos que pueden ser opcionales, como en este caso, o R1, o R2, o R3, otras veces tienen que sumar, ¿vale? O suma, la función OR o la función AND. En cuanto a la aplicabilidad de las medidas, pues eso sigue igual que antes, es decir, las medidas aplican por categoría básica, media, alta, o por el nivel de alguna de las dimensiones de seguridad, que es la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticidad, la trazabilidad. En el ejemplo de la diapositiva hemos puesto una medida que esta aplica por dimensión, ¿vale? Esta aplica por las dimensiones de confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad. Entonces, cuando el nivel sea solo básico, pues aplica la medida con los refuerzos R1, R2, R3 o R4 más R8 más R9. En caso de que alguno de los niveles de alguna de estas dimensiones sea medio, pues entonces además aplica, como estáis viendo, el refuerzo R5. Y si fuese alto, pues aplicaría los mismos más, un ejemplo, más R7 más R6. ¿De acuerdo? O sea, viene a ser un poco como antes, que si os acordáis ponía esto aplica en básico, en medio es más y en alto más. Pues ahora eso se transforma en lo que son los refuerzos. Y otra cosa que ha habido es un cambio en la codificación, que si por ejemplo antes una medida OR1 tenía requisitos A, B, C y D, pues ahora se codifican como OR1, 1, OR1, 2, vale, pero vamos, es un cambio simplemente en la codificación. Continuamos. Vamos a empezar a contar ahora los cambios en las medidas del marco organizativo, que son aquellas medidas relacionadas con la organización global de la seguridad, la política, la normativa, los procedimientos y el proceso de organización. Son aquellas medidas de carácter organizativo, seguridad estratégica que se llama. Entonces aquí prácticamente se puede decir que no ha habido cambios, un poco cambios en la redacción, cambios editoriales. Sí sé que se menciona algún posible refuerzo opcional, es decir, no todos los refuerzos que aparecen en la definición de todas las medidas son necesarios, algunos son opcionales si tras el análisis de riesgo se aconseja meter algún refuerzo más de los que dice la medida de forma obligatoria, ¿vale? Entonces, opcionalmente, en el marco organizativo, en cuanto a la normativa, en OS2 aparece un refuerzo R1 que realmente no es nuevo, que dice que la normativa de seguridad se desarrolle según lo que reflejen las guías aplicables de la serie CCN-STIC. Pero bueno, esto en el fondo era una buena práctica antes, nadie desarrolla las guías sin la normativa, perdón, sin mirar guías asociadas a esa normativa. Yo creo que todos cuando hemos hecho el marco normativo de seguridad, de alguna forma hemos contemplado las guías del CCN, las guías CCN-STIC. O sea, lo que pasa es que ahora lo dice explícitamente. Y además, en el caso de los procedimientos, se indica que recojan específicamente la forma en que se ha de tratar la información en función del nivel de seguridad que ésta requiera. Incide en ese aspecto. Cuando un procedimiento está relacionado con el manejo de información, pues tienes que decir la forma en que se ha de tratar. Recordemos que los procedimientos definen
el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, y la normativa da las pautas, ¿vale? Y que los procedimientos tienen que estar relacionados con la normativa y la normativa alineada con la política de seguridad. Eso no cambia, ¿vale? El concepto del marco organizativo sigue siendo el mismo. Muy bien, pues pasamos al marco operacional. Recordemos lo que era el marco operacional. Aquellas medidas que tienen un carácter más o menos transversal a los diferentes sistemas de información y sirven para proteger la operación del sistema. Y un sistema, recordemos que es un conjunto de elementos, los que llamamos activos, que proporcionan una finalidad. Elementos, software, hardware, comunicaciones, soportes de información, datos, incluso los locales donde están, los proveedores, en el caso de que esté, por ejemplo, en la nube, las personas que lo operan, ¿de acuerdo? Estos activos son las piezas que conforman los sistemas de información. Y aquí tenemos las medidas que sirven para proteger la operación de esos sistemas de información vistos como un todo. Vale, recordamos cuáles son, ¿vale? Porque ahora voy a hablar de los cambios que ha habido. Recordamos que se dividían en medidas de planificación, control de acceso lógico, medidas de explotación, de gestión de los recursos externos, medidas en la nube, que esa sí que es nueva, de continuidad del servicio y de monitorización. Vale, pues venga, vamos a ver los cambios que han habido. Le vamos a dividir la forma en que más fácil. Las nuevas, las que aumentan mucho, las que se reducen, las que desaparecen, las que aumentan poco y las que se mantienen pero se renombran. O se renombran y también tienen algún cambio. Vale, pues lo he puesto por colores porque cada una pertenece a uno de los grupos. Y entonces vamos a comentarla, pero vamos a seguir el orden del NS. O sea, vamos a mirar en primer lugar pues las medidas de planificación, las OPPL, que vemos que han cambiado dos, son las que están en negro. La OPPL 4 y la OPPL 5. La OPPL 4 aumenta mucho, ahora veremos por qué, y la OPPL 5 que aumenta en menor medida. Bueno, pues ¿qué cambios hay en la OPPL 4? Dimensionamiento, gestión de la capacidad. Pues antes lo que había que hacer era que antes de poner en marcha un sistema había que hacer un estudio de dimensionamiento para que este sistema tuviese la suficiente garantía de disponibilidad, dimensionamiento en cuanto a disco duro, en cuanto a comunicaciones, en cuanto a procesamiento, etcétera. Bueno, pues eso hay que seguir haciéndolo, pero además esos recursos deben ser monitorizados para ver si el dimensionamiento que yo he planificado y que he implantado sigue siendo válido, ¿vale? Aquí se sugieren pues, herramientas de monitorización tipo Zavi, que miran el consumo de red, el ancho de banda, la ocupación de los discos duros, el porcentaje de CPU, pues ahora se obliga a que se monitorice este dimensionamiento para ver si sigue siendo correcto y que a raíz de lo que se detecte, pues se vaya modificando ese plan de dimensionamiento periódicamente, se vaya modificando para garantizar que la disponibilidad es adecuada, ¿vale? Esta medida de dimensionamiento está relacionada con la protección de la disponibilidad, ¿vale? Y otro cambio que ha habido es que además aplica ahora también a nivel básico, ¿de acuerdo? Antes no. La otra medida de planificación, los componentes certificados. Bueno, pues antes solamente aplicaba alta y ahora ya también nos aplica a media. Y además se dice que se utilizará, a la hora de usar componentes, se utilizará el catálogo de productos y servicios de seguridad de la tecnología de información y la comunicación, el CEPESTIC del Centro Criptológico Nacional. Aquí os referencio a la guía 105. O sea, que cuando se vaya a usar un producto que tenga una función de seguridad, pues este producto debe estar certificado, ¿de acuerdo? Debe estar en esa guía. Esto ya me han comentado algunos que puede ser un poco duro, porque claro, ya no todo está en esa guía de momento, aunque al final esa guía cada vez tendrá más productos, pero no siempre. Este es un requisito que ya me han comentado que puede ser complicado de cumplir algún cliente. Muy bien, pues venga, vamos al siguiente marco, que es el de control de acceso. Vale, pues que está aquí en rojo y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cambios. Empezamos con el primero, OPAZ 1. Esa aumenta mucho. ¿Por qué? Pues porque en los niveles medio y alto
se utiliza el concepto, se va a exigir el concepto de lo que se llama identificación avanzada. O sea, que el identificador de un usuario permita singularizar a la persona. Eso de admin, y no se sabe ni quién es el admin, ni cuántos están usando el admin, ahora explícitamente se prohíbe. Antes, de alguna forma, también se podría deducir de la exigencia de esta medida de seguridad, pero ahora es que directamente dice el identificador debe permitir singularizar a la persona. Vamos, que se sepa quién está detrás de cada identificador de usuario. Que nos sirva para determinar qué privilegios tiene, qué permisos tiene, y además que haya una lista actualizada de usuarios autorizados. Esto viene, yo me acuerdo que en el antiguo reglamento de la LOPD este era un requisito que se exigía explícitamente. O sea que en el fondo no es nuevo, era una buena práctica. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a OP-Add2. OP-Add2 tenemos aquí que aumenta pero en menor medida. Vale, se amplía moderadamente el nivel de exigencia para el nivel alto, incluyéndose lo que es un refuerzo para los privilegios de acceso. O sea, dice explícitamente que se pueda mantener de forma individual los privilegios de acceso de cada usuario. Un aumento ligero para el nivel alto, ¿vale? OP-Add3, la segregación de funciones y tareas. La segregación se reduce. ¿Y por qué se reduce? Pues porque la segregación rigurosa ahora solamente se pide en categoría alta, cuando antes estaba también en media. Y entonces hay dos segregaciones que ya no se exigen en media, sino en alta. ¿Y cuáles son? Pues la segregación de los roles de configuración y mantenimiento y de supervisión con cualquier otra función, ¿vale? Ahora esto solamente se pide para categoría alta. OPA5, mecanismos de autenticación. Bueno, pues esta se renombra, ahora se llama mecanismo de autenticación para usuarios externos. Antes, mecanismo de autenticación era para cualquier usuario, pues ahora solamente es para los usuarios externos al sistema. O sea, por ejemplo, los ciudadanos, los ciudadanos que se conectan a una plataforma ofrecida por la administración pública, ¿vale? No los funcionarios, no los empleados internos, los profesionales internos, sino los ciudadanos. Entonces, son las medidas que tenemos que implantar sobre estos sistemas desde el punto de vista de acceso de estos usuarios externos, ¿vale? Cuanto antes era para los dos, para los internos y para los externos. Vale, pues aquí una novedad es que no hay que usar necesariamente el segundo factor de autenticación, sino que hay opciones, los R1 o R2 o R3. ¿Y cuáles son estas opciones? Pues bien, o contraseña robusta para impedir, ya sabemos, los ataques de diccionario, o contraseña normal, pero con un OTP, One Time Password, ¿vale? Para que si esta contraseña no la roban, pues solamente ha valido una vez, pues tengo una salvaguarda. O certificado cualificado, que puede ser software, el certificado que nos instalamos en el navegador, es un fichero, o hardware, por ejemplo, un USB, que tengo el certificado, que es algo que yo tengo, pero siempre con PIN o con biometría, ¿vale? Más cambio en esta medida. Pues que algunas de las antiguas cosas de OPA6 antiguo, que el OPA6 antiguo era el acceso local, el acceso solamente para los usuarios internos. Ahora también se pasan aquí, porque aplican a los usuarios externos, ¿vale? ¿Y cuáles son? Pues los intentos limitados, limitar el número de intentos de acceso, obviamente. Eso también es para evitar la adivinación, o sea, para intentar que la adivinación, obviamente, de contraseñas, que se presente la mínima información en caso de que dé error el acceso, que no diga si lo que está mal, por ejemplo, ha sido el usuario de la contraseña, que diga que no, que las credenciales están mal. Una vez que se accede al sistema, informar sobre las obligaciones que tienes por haber accedido a ese sistema y las responsabilidades por acceder a la información que te va a presentar ese sistema. Y además, para media y alta, tiene que haber un registro de los accesos fallidos, de los accesos con éxito e informar del último acceso. ¿Vale? Esta medida va a venir acompañada de guías del CCM. Es decir, que a la hora de implementarla, a la hora de implementar OPA5, vamos a tener que mirar necesariamente guías del CCM que van a salir relativas al mecanismo de autenticación para usuarios externos. Y en ese caso esas guías van a ser obligatorias.
Y OPA6, que es el mecanismo de autenticación para usuarios de la organización, pues se concreta que solamente es para usuarios de la organización, incluye cosas de OPA5, incluye el acceso remoto, que ahora desaparece, ¿vale? Y ahora sí que hay que usar necesariamente el doble factor cuando se acceda desde una zona no controlada. Una zona no controlada es una zona fuera de la ubicación física donde está el sistema. O sea, por ejemplo, si yo he accedido a la oficina, pues de alguna forma me he autenticado. Yo soy yo, entonces no necesito un doble factor. Pero si accede desde fuera, entonces sí necesito un doble factor. Entonces, ese doble factor, pues es lo mismo que he contado antes. O una contraseña con un OTP, o un certificado software, un certificado hardware con su correspondiente PIN o con su correspondiente biometría. ¿Vale? O sea, doble factor cuando se accede desde zona no controlada. Cuando se accede desde zona controlada, se puede usar una contraseña robusta. ¿Vale? Y aquí también, para esta medida, pues van a salir guías sobre los mecanismos de autenticación. Muy bien, pues vamos a seguir ahora con las medidas de explotación. Estas medidas de explotación son las que están aquí en verde. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Están cambiando mucho. Muchas. ¿De acuerdo? Venga, configuración de seguridad, que aumenta mucho. Vale. Pues aquí lo que se dice es que ahora las máquinas virtuales se explicita que las máquinas virtuales deben estar configuradas y gestionadas de modo seguro. Ya no solamente la máquina física, la máquina anfitriona, sino cada una de las máquinas virtuales. Entonces, lo que es la gestión del parcheo, las cuentas de usuario, el software antivirus, etcétera, se va a realizar en las máquinas virtuales como si de máquina física se tratara, ¿vale? Incluyendo, obviamente, su propia máquina anfitriona. OP-Stress, que es la gestión de la configuración de la seguridad. Esto recordaros que es que la configuración de la seguridad no solamente se hace al principio, sino que debe gestionarse durante todo el ciclo de vida. Entonces, en cuanto a la gestión de la configuración de la seguridad, los cambios que aplica ahora también a básica, antes aplicado a partir de media, se explicita que la configuración solo se realice por personal autorizado y además hay un par de refuerzos, hay unos cuantos refuerzos, que es limitar ese personal autorizado a unos pocos y hacer copias de las configuraciones. Una buena costumbre que en muchas normativas ya se venía exigiendo, porque si hay un problema, pues esa configuración se debería poder restaurar lo más rápidamente posible. Hacer una copia de la configuración es una garantía de restauración rápida y de que esa configuración, que en teoría podía estar más o menos optimizada, pues se siga manteniendo, no se pierdan parámetros de configuración. OPEOS 4, que es el mantenimiento y actualizaciones de seguridad. Esta aumenta en menor medida, ¿vale? En concreto son las actualizaciones, ahora se renombra, se llama mantenimiento y actualizaciones de seguridad, antes era solamente mantenimiento. Entonces, explicita también esta medida que el mantenimiento solo se realice por personal autorizado. En categoría media tiene un refuerzo, que es que se hagan pruebas en preproducción antes de instalar cualquier parche. Y en categoría alta tiene un segundo refuerzo además, y es que haya un mecanismo de marcha atrás en caso de que el parche que hayamos instalado de problema no funcione, ¿vale? O sea, que se pueda dar la marcha atrás. Que bueno, que esto es muy difícil, ¿no? La gestión del cambio, la posibilidad de la regresión. Y hablando de gestión del cambio, OP5, que también es una de las medidas que aumenta en menor medida, valga la redundancia, y lo que tiene es un refuerzo en nivel alto, que es la posibilidad de revertir los cambios, está relacionado con lo anterior, que los cambios que se realicen sean comunicados al responsable designado y que se documenten los cambios valorando su impacto en la seguridad. Más medidas de explotación que cambian en menor medida. Protección frente a código dañino, ¿vale? Aquí bueno, esta aumenta en mayor medida, perdón, protección frente a código dañino. Bueno, aquí lo que pide es que ahora es obligatorio analizar los ficheros provenientes de fuentes externas antes de trabajar con ellos.
¿vale? Cualquier fichero que nos llegue y que tengamos que trabajar con ello, tengamos que acceder, tengamos que abrirlo, obligación de que sean analizados. Que haya una actualización permanente de la base de datos de código dañino, de malware. Además, en categoría media hay 2 refuerzos. Uno, que se haga un escaneo periódico en busca de malware y 2, que se haga un análisis de las funciones críticas antes de arrancar el sistema o si han habido modificaciones. O sea, si ha habido modificaciones por causa de un malware, que se haga un análisis de las funciones críticas. Y en categoría alta, además, hay 2 refuerzos extras más. Uno, que haya listas blancas de aplicaciones y otro, el uso de EDRs, de Endpoint Detection and Response. Siguiente medida de explotación, que esta cambia menos, que es la gestión de incidentes. Vale, pues ahora aplica a partir de nivel básico, antes no. En nivel medio hay 2 refuerzos. Uno es que haya una ventanilla única para notificar incidentes. No sé si habría escuchado hablar de Lucía, pues que haya un mecanismo para que los incidentes estén centralizados y se puedan notificar, en este caso al CCN, pues de una forma centralizada, ¿vale? Habrá ventanillas a nivel estatal, habrán ventanillas únicas también para esta notificación de incidentes. Y el refuerzo de R2, bueno, que ya venía de antes, pero vamos, que está relacionado con la detección y la respuesta. Y además, en alto, hay otro refuerzo y es que tras un incidente haya una reconfiguración dinámica. Por ejemplo, que si hay que cambiar una regla en un router, pues se haga dinámicamente. Que si hay un anuncio del CCNC respecto a una vulnerabilidad, pues que se gestione automáticamente, ¿vale? Siguiente medida de explotación, el registro de actividad. Pues esta aumenta mucho, ¿vale? Esta medida habla, lo más interesante que me parece a mí en esta medida es que sigue hablando de que tiene que haber una herramienta para correlar los diferentes logs de los diferentes sistemas, que eso lo decía antes para nivel alto, pero ahora también habla de respuesta automática, es decir, esta correlación nos levanta unas alarmas y estas alarmas implican la toma de decisiones. Entonces, esta toma de decisiones tiene que ser automática. Mediante un playbook, pues si ha pasado esto, se hace esto. Si ha pasado esto, hago esto otro. ¿De acuerdo? Se sugieren herramientas SOA, herramientas del tipo SOA. Y como ahora veremos, esta medida va a estar muy alineada con la nueva que ha salido de monitorización que se llama cibervigilancia, ¿vale? Y otra cosa es que desaparece EPS 10, ¿vale? O sea, antes teníamos EPS 8, que era que recolectaba los eventos, y EPS 10, que los correlaba. Bueno, pues ahora se refunde todo y entonces en esta medida se recoge los eventos, se protege y se correla, ¿vale? Solamente tenemos ahora una medida de explotación relacionada con los logs, ¿de acuerdo? Seguimos. OPEX, que es las medidas de explotación relacionadas con la externalización de los servicios, que aquí está en color azul, ¿vale? Bueno, pues ahora se incluye el concepto de la cadena de suministro. O sea, yo no solamente me tengo que fijar en que tengo un proveedor, sino que este proveedor puede tener otros proveedores y algunos pueden implicar un alto riesgo en el servicio que me suministra. Entonces, pues hay que proteger en función del riesgo la cadena de suministro completa, no solamente el primer eslabón, que es mi primer proveedor. ¿De acuerdo? En esto va a haber mucha incidencia porque cada vez dependemos más de servicios externalizados, sobre todo en la nube. Por eso ha salido una nueva medida, que es la medida de la nube, la protección de los servicios en la nube. Entonces, esta medida lo que dice es que si yo tengo un proveedor de servicio en la nube, pues tiene que cumplir el NS. Si además es de categoría media o superior, se tiene que certificar el NS. Y si es de categoría alta, tiene que configurar su servicio conforme a la guía del CCN, que hay guías de CCN STIP para protección de los servicios en la nube. Y además sale una nueva medida X4, que es la interconexión de sistemas. O sea, yo tengo, mis sistemas están interconectados con los de un ente externo, ¿vale? Entonces, estas conexiones, hay medidas para estas conexiones. Pues primero que deben estar autorizadas, que deben estar documentadas, pues son puntos de salida al exterior, que deben estar muy controlados. Autorizadas en primer lugar, documentadas en segundo, y gestionadas con responsabilidades de cada medida de seguridad en cada parte de la interconexión de ese sistema. ¿De acuerdo?
Medios alternativos, OPEs 9 ha desaparecido, ¿vale? Ya no existe. Era esta medida decía que tenía que haber proveedores alternativos y ya no existe, porque todas las medidas que se relacionaban del punto, todas las medidas que terminaban en el punto 9, que era que tuviéramos medios alternativos, se van a refundir todas, como ahora veremos, en una que es OP con 4, ¿vale? Vale. Sobre la detección, OPMON, vale, pues las medidas OPMON que están aquí en la diapositiva en morado, pues hay dos que aumentan mucho, que una es la detección de intrusión, OPMON 1, que ahora aplica a nivel básico y que además en media tiene un refuerzo, y es que la prevención esté basada en reglas. Y en alta tiene otro refuerzo, y es que tiene que haber procedimiento de respuesta a las alertas que genere el IDS o el IPS. ¿Vale? OPMON 2, que es el sistema de métrica, que básicamente era el reporte del informe INES, pues ahora el refuerzo que pide es que hay que proporcionar datos precisos para conocer la eficiencia del sistema de seguridad. O sea, cuánto recursos estoy yo consumiendo en seguridad y cuánto importe, cuántos gastos y cuántas inversiones estamos haciendo en seguridad. Entonces, esa monitorización de presupuesto y de recursos consumidos en seguridad es una medida, sirve para medir la eficiencia de nuestro sistema de seguridad. ¿De acuerdo? Y ahora esto hay que reportarlo como parte de la monitorización en OPMON 2. Y OPMON 3 es una nueva medida, que es la medida de vigilancia, que se relaciona mucho con lo de la correlación de eventos. Pues que ahora esta medida dice, desde el nivel básico, que se correlen los eventos. O sea, ya no nos libramos de una herramienta de correlación eventos. ¿De acuerdo? Esto ya va sugiriendo un SOC, un centro de operaciones de ciberseguridad. Y además, en categoría media, se tiene que estar determinando la superficie de exposición, y además en categoría alta pues que haya una especie de observatorio con test de penetración periódico, que se detecte la posibilidad de minería de datos, de que se están haciendo minería de datos. En el fondo la cibervigilancia es el concepto asociado a tener una monitorización permanente, por eso está dentro del área de monitorización, que nos permita una detección lo más temprana posible, porque detección temprana implica contención temprana y la posibilidad de que un incidente pues, no se materialice, obligándonos a llevar a cabo la recuperación. Siempre la recuperación, como ya sabemos, es peor que la detección y la prevención. ¿Vale? Y por último, las medidas de continuidad. Bueno, pues sale una nueva, que es OP con 4. Esta medida OP con 4 aglutina todas las, como he dicho antes, todas las que acababan en 9. Pues los que tengo que tener proveedores alternativos, personal alternativo, instalaciones alternativas, comunicaciones alternativas, servicios alternativos. ¿Vale? Por eso en el marco de medidas de protección han desaparecido muchas de las medidas. Por eso, porque todas las que eran OP, o sea, todas las que eran punto 9 pasan directamente a formar parte de los requisitos de CONT 4. Pues ya está, hemos acabado las medidas del marco operacional y ya vamos a las medidas de protección. Recordaros que las medidas de protección son aquellas que se centran en activos concretos, es decir, datos, comunicaciones, aplicaciones, etcétera, y son aplicables en función de la propia naturaleza del activo. Una medida que aplica a comunicaciones no tiene sentido aplicarla a software, por ejemplo. Y además, pues, a la categoría o el nivel del sistema de información del cual forma parte este activo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles eran? Pues las repasamos, la de protección de las instalaciones, la de personal, la del equipamiento físico, la de comunicaciones, la de los soportes de información, la de las aplicaciones informáticas, la de la información y la de los servicios. ¿Y cuáles han cambiado? Bueno, son más leves. Pues han cambiado. Las de nivel físico, las medidas físicas no han cambiado de ninguna, eso sigue igual. Las medidas de personal, que está aquí en rojo, ha cambiado la MP, perdón, que es la de deberes y obligaciones. Entonces, el cambio es que para categoría media y alta obliga a que cuando el empleado es informado de sus deberes y obligaciones, tiene que emitir una confirmación expresa de que ha recibido esa información sobre sus deberes y obligaciones y que las entiende y que las acepta, ¿vale?
Es un cambio MP2. MPEQ, bueno, pues hay 3 cambios, ¿vale? Como vemos, uno es de que se reduce la disposición de dispositivos portátiles. Acordaros que antes para nivel medio, para categoría media, perdón, para categoría alta, perdón, los portátiles tenían que tener detectores de violaciones para que se supiera que si se había quedado no vigilado, si estaba desatendido, pues no había sido manipulado. Para que tú pudieras detectar que tu portátil alguien lo había manipulado, estaban los detectores de violación, ¿vale? Pues eso se quita ya, ¿vale? Eso ya se quita. Esta es una medida que se ha reducido. OPS 4, que es nueva, que se llama nuevos dispositivos conectados a la red. Que la red no solamente se compone de servidores y PCs, ¿vale? También hay muchos dispositivos y cada vez más, sin ir más lejos, los propios móviles que están conectados a la red, que tienen información, las impresoras, las cámaras de videovigilancia, que son servidores web, donde me conecto y puedo estar accediendo a todo. Las impresoras, ya lo he dicho, y dispositivos IoT en general. Entonces, estos dispositivos, si no están bien configurados, si no están protegidos, la información que tengan puede ser accedida, puede haber una brecha de confidencialidad. Entonces, esta medida ha salido nueva, que aplica desde nivel bajo para la confidencialidad, y es que estos dispositivos deben ser configurados de forma segura para evitar el control de acceso, para tener un control de acceso lógico. Y además se dice que para niveles medio y alto deben estar certificados, ¿vale? Pues pasamos a las medidas de comunicaciones. Las medidas de comunicaciones son las que están aquí en verde. Hay una que se reduce, que es la del perímetro seguro, que algún compañero ya me ha dicho que qué bien, que lo de los cortafuegos en cascadas para categoría alta, ¿os acordáis? Que tenían que haber 2 cortafuegos instalados en cascada de distintos fabricantes. Ese de momento desaparece. De todas formas, esta medida menciona que va a haber una instrucción técnica. ¿Vale? A ver esa instrucción técnica qué información va a traer, porque esa medida tenía sentido y era que si había una vulnerabilidad en el primer cortafuego, pues el segundo era un fabricante diferente y esa vulnerabilidad no estaba en ese fabricante, pues protegía. Pero bueno, muchas veces las vulnerabilidades no afectan a un fabricante, afectan a varios. Y por eso, bueno, en principio esta medida de los cortafuegos en cascada desaparece. La medida MP2 aumenta en menor medida porque obliga ahora el uso de la VPN que en nivel bajo, que antes no aplicaba. Y la medida MP4, que también aumenta en menor medida, primero cambia el nombre, antes se llamaba segregación de redes y ahora se llama separación de flujos de información en la red. El cambio es que ahora aplica también a nivel medio, ¿vale? Esta no aplica a nivel básico, pero antes tampoco aplicaba a nivel medio, ahora aplica a nivel medio. Vamos a pasar a las medidas de soporte de información, que son las que están aquí en naranja. Y hay un cambio en una que se reduce, que es no son las que están en naranja, son las que están en morada. Hay un cambio en una de ellas que aumenta el borrado y la destrucción, ¿vale? El borrado y la destrucción en los dispositivos, en los soportes de información, que el cambio es que ahora también aplica a nivel bajo, ¿vale? Las medidas del software, pues cambia a MP Software 2, que bueno, que en algunos sitios habréis visto que aumenta, yo he puesto aquí que se reduce. A ver, MP Software 2 son las pruebas que hay que hacer cuando se desarrolla una aplicación. Entonces, en el antiguo NS lo que decía era que se considerase la posibilidad de hacer una auditoría de código fuente. Ahora dice que se haga. Pero antes también decía que antes de la puesta en producción se hiciera un análisis de vulnerabilidad y de penetración. Y ahora pues no se dice. Entonces, bueno, podéis conseguir. La medida ha cambiado una cosa por otra. Tiene un requisito que antes era opcional y quita un requisito que antes sí que estaba. Sobre las medidas info hay 4 cambios, perdón. La de calificación de la información, MP Info 2, que se reduce porque ahora deja de aplicar en el nivel bajo. Los sellos de tiempo, que también se reduce porque ahora no hay que se reduce lo de que se utilizarán productos certificados o servicios externos admitidos. Eso se quita, se mete como un refuerzo opcional, pero eso se quita. MP Info 6, copia de seguridad, esa sí aumenta con cosas que, bueno, que son buena práctica y una de ellas es que en nivel medio
se hagan pruebas de restauración. Esto ya lo pedía el antiguo reglamento de la LOPD. Y además, en nivel alto, que se almacene una copia en lugar diferente, que también es una buenísima práctica, tener la copia de seguridad en un sitio diferente en donde esté la información que se ha copiado. Y con respecto a los servicios, en el DS4, este servicio se reduce, el de la denegación de servicio, que se elimina lo de que se detecten y se eviten los lanzamientos de denegaciones de servicio que se hagan desde las propias instalaciones. Se quita como obligatorio, pero sí hay un refuerzo opcional que se puede considerar, lo de la denegación de servicio. Pues ya está, espero no haber sido muy pesada con el tema de las medidas, pero será la idea del webinar. ¿Y cómo se abordan estos nuevos cambios? Pues bueno, ¿qué plazos tenemos? Pues para los sistemas que ya existieron, en el momento de la entrada en vigor del nuevo NS, se dispone de 24 meses para su adecuación a los nuevos requisitos. Los nuevos sistemas, todo lo que se conciba a partir de ahora, deben hacer cumpliendo el nuevo NS, seguridad desde el diseño, ¿vale? Y el proceso de desarrollo de ese sistema debe cumplir con el NS y las pruebas, ¿vale? ¿Qué pasa con los sistemas que ya están certificados en el NS? Pues mantienen el sello, o sea, durante los 24 meses los certificados podrán mantener su vigencia y luego ya pues se renuevan conforme al nuevo NS. De hecho, yo sé que este año pues todavía no se está certificando el nuevo NS y una entidad que tenga el NS implantado respecto a los requisitos del antiguo y esté ya pensando en certificarse, se puede certificar todavía con respecto al anterior. Sobre todo este año es que todavía no, la certificadora, hasta donde yo sé, no están certificando, ¿de acuerdo? ¿Y las fases para implantarlo? Pues igual que el anterior, desde el análisis y el plan, que tiene que incluir un análisis de riesgo, un gap análisis de las nuevas medidas en nuestros sistemas, un análisis de riesgo, hacer el plan de mejora de la seguridad, tener el documento plan de adecuación al NS, que es un documento donde no solamente viene lo que hay que hacer, sino que también tiene anexado la política de seguridad, la relación de sistemas de información, la relación de los servicios de la información con su valoración, el análisis de riesgo y el plan de mejora de la seguridad. O sea, el documento plan de adecuación al NS, siendo una de sus partes el plan de mejora de la seguridad. Eso se sigue haciendo, ¿vale? Luego, el contenido de este plan, las acciones del plan de mejora de la seguridad, acometerse, y son acciones de carácter técnico y organizativo, y luego la autoevaluación periódica, o sea, lo que es la auditoría interna, que sirve para reportar el informe de situación al Centro Criptológico Nacional, el informe nacional del estado de la seguridad. En caso de que tengamos sistemas de categoría media superior, la certificación. Y luego la actividad de mantenimiento y mejora. O sea, el NS requiere, la seguridad debe ser mantenida en el tiempo. Y para eso, pues cada año tendremos que seguir actualizando, reanalizando nuestros riesgos, actualizando el plan de mejora de la seguridad, realizando el reporte al CCN, formando al personal y, por supuesto, mantener todos nuestros mecanismos técnicos y organizativos asociados al cumplimiento de las medidas del NS en nuestro plan de mitigación de riesgos. Otra cosa importante, el NS no es la única normativa. Como mínimo el RGPD, ¿vale? Y en otras organizaciones, además, la infraestructura crítica. Entre otras cosas, entre otras normativas. No hagamos implantaciones verticales, porque hay muchos aspectos comunes. En esa tabla podéis ver todos los aspectos comunes de estas diferentes normativas del NS, del RGPD, de la LPI, de la legislación NIC. Entonces, la idea es mantener un modelo integrado. Pues si se hace un análisis de riesgo, pues que no sirva claramente para el NS. Pues si se hace un inventario, que lo pide tanto el NS como el RGPD, tener un único inventario, un plan de acción consolidado que dé respuesta a las diferentes necesidades normativas. Un modelo de la seguridad de roles y responsabilidades integrado. No tengamos dos responsables de seguridad, pues si tenemos que estén coordinados, uno para la parte NIC y otro para la parte afectada por el INE. Documentación que aglutine todo. Procedimiento de gestión de incendio unificado. Cuando hay un incidente,
no te vamos a decir, venga, es que datos personales, no te un procedimiento, no se sigue un procedimiento con sus diferentes características en función del tipo de incidente y del impacto que haya tenido ese incidente y si ha tenido o no, si ha aceptado o no datos personales. Seguridad del diseño por defecto, formación de concentración, gestión de terceros, todo esto que estoy diciendo lo pide más normativa parte del LMS. Indicadores de eficacia, auditoría y autoridades completas. En el caso del LMS, CNC. Y conclusiones, y ya acabamos. Un nuevo LMS como respuesta a un escenario jurídico, tecnológico y de amenazas nuevo, un ámbito de aplicación ampliado, cambios de los requisitos, pero manteniendo el mismo enfoque anterior en cuanto a principios básicos y requisitos mínimos y seguridad orientada a riesgo, importantísimo, 24 meses para su adecuación y la integración con otras normativas como un factor de éxito para tener una visión holística de la seguridad y cumplimiento normativo y optimizar nuestro proceso de adecuación normativo y gestión de la seguridad. Y nada más. Si tenéis alguna duda, no sé si se han dejado dudas. ¿Han habido? Muchas gracias, Elisa. Estoy aquí echando un vistazo al chat. Bueno, aquí hay una pregunta que nos transmiten. Dice, en relación a la medida OP-ACC6 y el acceso al sistema de información referente a usuarios que no son usuarios de la organización, ¿hace únicamente referencia a ciudadanía que podría acceder al mismo para consultar y realizar determinados trámites administrativos? Es que OPA6 se refiere a los usuarios internos, a los empleados de la propia administración. Y OPA5 se refiere a los ciudadanos. Es que no entiendo. O sea, ahora hay que se separa. Los requisitos de OPA5 van solamente para los usuarios internos. OPA6 para los ciudadanos. Cuanto antes OPA5 va mezclado y OPA6 para los usuarios locales. No sé si... Elisa, nos hacen aquí otra pregunta sobre el perfil de cumplimiento en el caso de la universidad. Si puedes detallar las medidas a cumplir concretamente en el caso de la universidad. Bueno, las medidas son un subconjunto de la medida del anexo 2, son menos, y es la guía 881, que era una guía que se reutilizaba el número, porque antes era otra. Y ahí viene el perfil de cumplimiento, pues dice las medidas que por ser una universidad pues debes cumplir, y donde han participado pues miembros de las diferentes universidades que llevan años ya de cuando se admite. Se puede mirar esa guía. Muy bien. Otra cuestión más que nos llega. Dice, respecto a la medida OP-MON3, entiendo que para categoría básica no es necesario un SIEM, sino que se guarden los logs automáticamente. Para nivel medio sí sería necesario un SIEM y para alto algo equivalente a un SOC. ¿Es así? Claro, o sea, siendo puristas, si nos vamos a la medida OP-MON3, dice que se recolecten los eventos. Para nivel básico dice que se recolecten los eventos. ¿Vale? Para nivel medio, que se correlen y que se determine la superficie de exposición con cibervigilancia. ¿Vale? O sea, el SOC, siendo puristas, el SOC sería para nivel medio o alto, pero en básico dice que se recolecten. Es que eso no se decía explícitamente en OP-X8. Decían que se generaran pistas de auditoría, pero no decía que se recolectan. ¿Sí? Pero vamos, a recolectar, claro, el recolectar y no hacer nada, ¿de qué te sirve? Pues eso, en el caso de un ciberataque, bueno, te sirve para investigar las causas, no te sirve más para recuperarte, no te sirve para detectar, ¿vale? Los servicios de rescate que ofrecemos nosotros, por ejemplo, dice, bueno, tú no quieres un SOC, o de momento no te puedes permitir un SOC, pues por lo menos tengo un servicio de rescate en el que yo te digo cómo recolectan los logs, tú los recolectas, y si pasa algo, tengo dos cosas. Una, que la recuperación es más fácil, y dos, que puedo analizar las causas, puedo rastrear lo que ha pasado con forense y prevenir.
realizar acciones preventivas para evitar que vuelva a pasar. No sé si respondo a la pregunta. Bueno, en relación a eso hay una pregunta que hacen que es, ¿por cuánto tiempo hay que guardar esos logs? Es el periodo de retención. O sea, esos periodos de retención no están especificados en el NS. Los tienes que decidir tú en función de tu negocio. Yo siempre digo mínimo un año, a menos que haya una investigación abierta y hasta que no se acabe esa investigación. Pero una buena práctica, pero eso ya es buena práctica, que cada mes tiene su equilibrio y que yo recomiendo que nosotros aquí hemos visto, más de una vez se nos ha consultado, mínimo un año. Acordaros que la antigua LOP del reglamento hablaba de 2, cuando había datos personales de por medio. Muy bien. Mira, hay que también otra pregunta que tiene que ver con la consideración de un usuario externo, ¿no? Si se considera solamente usuario externo a los ciudadanos, o también se puede considerar usuario externo al usuario de un organismo diferente o empresas externas que se conectaran. Sí, son empresas externas, sí. Sí. Ciudadano es todo lo que no sea tu propia entidad. Se considera un usuario externo. O sea, otra administración que se conecte a esa segunda administración se considera un usuario. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más y aquí cabe llegar otra. Tiene que ver con la recolección de logs, ¿vale? ¿Qué fue con la recolección de logs, en básico, concretamente, ¿vale? Dice, ¿se pide algún tipo de control que garantice la integridad precisamente para validez forense o se queda eso abierto? O sea, la medida habla que se recolecten los eventos. Evidentemente, la medida habla de esa recolección y protección. Evidentemente, los eventos que han sido manipulados pues, no tienen sentido. O sea, es la recolección y almacenamiento seguro de esos logs. Recolección y protección. Es que si no, no tiene sentido